Hola a todos y todas. Hoy presentamos conferencias científicas. Disculpe la demora, pero creo que sí ya se puede apreciar su presentación. Sí, gracias. Entonces, pues bien, vamos a dar inicio, doctora. Ya tenemos oyentes en la charla. Entonces me voy a permitir presentarle ante la audiencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un honor presentarles a la doctora Griselda Karina Guillén Navarro. La doctora Guillén Navarro es egresada con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con un doctorado en Ciencias Biomédicas por el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó un postdoctorado con nombramiento equivalente a investigador asociado C de tiempo completo en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Obtuvo el European Scientific Mobility Award for Young Scientists en el 2002. Actualmente es investigadora titular C del Grupo Académico de Biotecnología Ambiental del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es tutora y docente de programas de maestría y doctorado del Ecosur. Ha dirigido diferentes tesis de licenciatura, maestría, así como de doctorado. Ha sido evaluadora de proyectos con CONACYT, ahora CECITI, y de otras instituciones, así como árbitro de revistas científicas especializadas en su área. Es editora asociada de la revista Tri-Biotech de Springer Nature. Sus líneas de investigación se enfocan al estudio de la genómica funcional y fisiología microbianas y a las interacciones microorganismo-hospedero, orientadas al desarrollo de conocimiento y aplicaciones en biotecnología ambiental. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación para podernos platicar sobre su trabajo. Muy buenos días, adelante. Sí, gracias. Antes de empezar, pues agradezco mucho la invitación. Me honra mucho poder participar y compartir con ustedes algunos de los trabajos que hacemos aquí en Ecosur. A lo largo del trabajo que he hecho aquí en Ecosur, pues me he ido especializando en el estudio de las interacciones microbianas y es algo de lo que les voy a platicar en adelante. ¿Sí puede pasar la siguiente? Antes de comenzar, me gustaría platicarles un poquito de lo que es Ecosur, así a grosso modo. Si pones la siguiente. Bueno, en lo que pone la diapositiva, me gustaría comentarles que, bueno, Ecosur es un centro público de investigación en el que tenemos representación en toda la frontera sur, en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas, y de hecho también tenemos una oficina de enlace en el Parque Tecnológico de Yucatán. Entonces toda la frontera sur tenemos presencia. En mi caso, bueno, estamos en la unidad Tapachula,
donde está el mayor número de investigadores del grupo de biotecnología ambiental. Si das la siguiente. En esta unidad es donde tenemos el laboratorio de biotecnología ambiental y agroecológica. Si pones la siguiente, por favor. Este laboratorio es un laboratorio nacional del programa de laboratorios nacionales que fue antes CONACYT, ahora CECITI. Y bueno, se dedica principalmente a el desarrollo de proyectos de investigación, aunque sí damos servicios de análisis especializados, sobre todo moleculares y analíticos. La siguiente. Lo conformamos 4 investigadoras y 6 técnicos académicos, y bueno, si ustedes pueden ver, cada uno de nosotros tenemos distintas especialidades. Entonces, esto hace que tengamos un grupo muy rico y a la vez complejo. A veces es complicado conectar las ideas o definir qué cosa es más importante que la otra, y todos creemos que nuestra disciplina es la más importante. Pero bueno, eso nos ha ayudado a abarcar temas de distintos puntos de vista, ¿no? Y lo más completo posible. Adelante, la siguiente. Bueno, esa diapositiva le faltan figuras porque, bueno, lo pasé a PDF y en el PowerPoint se ven las demás figuras, pero bueno, lo que quería esquematizar aquí era pues las líneas de investigación que manejamos. El ARSA inició originalmente con estudios de monitoreo de contaminantes ambientales y tratamiento de aguas residuales. Cuando ya se hizo se logró la infraestructura, pues nos integramos las investigadoras que ahora estamos, la mayoría somos biólogas moleculares, pero no dejamos de lado estos temas que ya se venían atendiendo desde tiempo atrás. Entonces, desde nuestras disciplinas, enzimología, biología molecular, de microorganismos, como es mi caso, la diversidad molecular, que es el caso de la doctora Elia, sobre todo en la caracterización de venenos de arácnidos, y la bioinformática, que es también una disciplina que enriquece todo lo demás, a cargo de la doctora Zarza. Y como verán, a lo largo de la plática, pues se ven reflejados estas distintas disciplinas en los trabajos que venimos realizando. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, yo les voy a platicar de 3 aspectos de las interacciones microbianas. Trabajamos otros más, por ejemplo, bueno, lo de transformación de residuos orgánicos, bueno, como ya ven, es parte de lo que originalmente, tradicionalmente trabajaba el grupo, aunque ya lo enriquecimos de otras maneras. Interacción microorganismo-planta. Pongo nada más el de microorganismo-planta, aunque también trabajamos microorganismo-insecto, sobre todo en el caso de plagas, como la mosca de la fruta, por ejemplo, apoyando en las investigaciones con respecto a la técnica del insecto estéril. Ahorita muy en boga por lo del gusano barrenador, pero bueno, eso no lo voy a platicar ahorita, merece otro espacio. Y bueno, de lo emergente que estamos trabajando en el grupo es este tema de epidemiología basada en aguas residuales. Y voy a tratar de ilustrar por qué lo encajo en el aspecto de interacciones microbianas. Más adelante les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo ahí. Adelante. Sí, la siguiente. Bueno, el sur de Chiapas, sobre todo la región Soconusco, es una región rica en producción agrícola. Aquí tenemos producciones de los primeros lugares en varios cultivos, por ejemplo, el café, el banano,
De aquí, de hecho, se originó el famoso mango ataulfo, que es el que ven ahí. Se producen otros frutales como piña, caña, papaya, e incluso flores exóticas, como pues los anturios, las heliconias. Se produce palma de aceite. En los últimos años ha surgido muchísimo este cultivo. Y bueno, eso habla de la riqueza en la producción, pero todos esos cultivos también generan residuos. Si me pones la siguiente, basta mencionar, por ejemplo, la siguiente, por favor. Si me pones la siguiente. En lo que ponen la siguiente, ok. Bueno, en esta tablita se ilustran al menos 4 de los cultivos, de los principales que tenemos por acá. Pueden ver en la tercera columna el porcentaje de residuos, es decir, de la cosecha, el 71% del plátano es residuo. Y esto es el raquis del plátano, pero también el pseudotallo, que de hecho se tira. Ustedes conocen o han visto, por lo menos en alguna fotografía, la planta del plátano es una planta muy grande. Pero una vez levantada la cosecha, el pseudotallo, que es el tallo como del soporte, se tira. Y eso es un desecho agrícola. Entonces, eso hace que el 71% de la cosecha sea residuo. Y lo mismo pasa con el café, un 40%, el maíz, pues el 67% de toda la cosecha es residuo. Y entonces estamos hablando de varios miles de toneladas de residuos agrícolas. Algunos pensaríamos en algún momento, bueno, pero pues si son sustancias orgánicas, pues qué daño les puede hacer al ambiente. Entonces, si me ponen la siguiente, en realidad es como la ilustración aquí. Del lado izquierdo, si tenemos una proporción razonable de un postre, que es un pastel de chocolate, pues igual se nos antoja hasta con el helado de vainilla ahí a un lado, con chocolate todavía encima. Y esa porción a lo mejor ahorita y a esta hora pues se nos puede antojar hasta con un cafecito, pero si nos dicen que nos comamos el pastel de chocolate, probablemente vieron la película de Matilda y es bastante icónico ese pastel de chocolate enorme, que nada más de verlo pues ya se le quita el hambre a uno. Entonces, y bueno, eso sin mencionar pues puedes sufrir una congestión intestinal, o si sufres de controlar los niveles de azúcar, pues puedes tener una complicación mayor, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en los suelos. Si me pasan la siguiente. Entonces, en los cultivos tenemos que en la agricultura convencional, pues básicamente es extracción de nutrientes y fertilización química. O sea, es una práctica que ha dado la producción necesaria para mantener a la humanidad, y cada vez aumenta más, pero esto ha ido en detrimento de los suelos. Y pensando en el lado de los desechos agrícolas, pues esa gran descarga de residuos orgánicos hace que haya un exceso de nutrientes, se favorece el metabolismo fermentativo, sobre todo de los azúcares que hay en todos esos desechos. Esa fotografía es una pila de pulpa de café en una finca, la finca Argovia. Imagínense esa cantidad, y es apenas el inicio de la cosecha, y solo una finca. Entonces, hay que imaginar cómo es el resto de la cosecha en toda la región. Y eso pues complica y al final de cuentas sí es una contaminación, porque los lixiviados pues se van a los ríos,
hay un exceso de materia orgánica y pueden incluso eutrofizar los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues transformar esa materia orgánica para que sea más accesible a la planta y que pueda regenerar esos suelos. Adelante, la siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, como les decía, de parte de la tradición del grupo de biotecnología, pues es el trabajo de con los residuos orgánicos. Hay mucha experiencia en el desarrollo de mezclas de composta. No es nada más poner ahí la pila de desechos y ya, o sea, hay que equilibrar los nutrientes para que se pueda llevar a cabo la transformación de la materia orgánica. Y bueno, también hemos abordado la parte de producción de biocombustibles a través de distintas estrategias. Sin embargo, toda esa materia orgánica tiene todavía muchas otras cosas que aprovechar. Si me pasan la siguiente. Y ese aprovechamiento enfocado a lo que ahora llamamos biorefinería. Si ustedes, pues todos sabemos que las plantas producen muchísimos compuestos químicos y pues pueden ser productos o producir compuestos que puedan servir en distintas industrias, la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria de los alimentos, etcétera, ¿no? Y todos los desechos orgánicos pues son una fuente riquísima de todos estos compuestos. El problema es que hay que separar esos compuestos y eso es la parte que no ha permitido que se puedan aprovechar con la facilidad que quisiéramos. En la siguiente, por favor. Entonces, se han desarrollado muchísimas estrategias para poder separar los polímeros más importantes, que son, digamos, la red que contiene o que no permite el acceso a estas otras moléculas. Si me pasan la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Bueno, entonces, con nuestra experiencia, sabemos que, pues, desde el punto de vista de la transformación de la materia orgánica a través de compostaje y con el uso de lombrices de tierra, se puede lograr esa separación de los biopolímeros. Sin embargo, ¿cuál de los dos usar? ¿Cuál de las dos estrategias conviene más? Entonces, el trabajo de un estudiante de la maestría fue pues comparar de un mismo tipo de mezcla a través de compostaje y lombricompostaje. Entonces, en las líneas rojas se puede ver cómo se comporta en compostaje y podemos ver que es bastante, del lado izquierdo tenemos cómo ocurre la temperatura a lo largo del tiempo, cómo van cambiando el pH y la conductividad eléctrica en estas dos condiciones. Entonces vemos que en el compostaje pues es bastante variable, mientras que con las lombrices es mucho más estable, y del lado derecho vemos la actividad carboximetilcelulasa, que es la representativa de cómo se están separando los polímeros, ¿no? Y vemos que pues al inicio, pues sí, el compostaje está súper altísimo, pero pues es porque hay una disponibilidad de azúcares fácilmente accesibles, pero la parte complicada que son los polímeros, la lignina y la hemicelulosa, esos se van degradando al final. Otra de las ventajas de las lombrices es que el tiempo de transformación es mucho menor
que la que ocurre con el compostaje. Entonces, evidentemente las lombrices funcionan como un bioreactor que permite las condiciones óptimas para que se lleve a cabo todo esto. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tienen las lombrices específicamente? Y si realmente hay microorganismos específicos que nos pueden ayudar a hacer esa separación. La siguiente, por favor. Si me pasan la siguiente. Entonces, en lo que cambia, ese trabajo lo abordó mi estudiante de doctorado, en la cual caracterizó las actividades enzimáticas que ocurren a lo largo del tracto de la lombriz. Si me ponen la siguiente, por favor. Si le ponen la siguiente. Sí, a ver, Giralda. Sí, perdón, doctora, se cambia la diapositiva, pero no cambia aquí en la pantalla. Ah, ya. A ver. Bueno, en lo que logran cambiarlo, les voy platicando qué hemos encontrado. Bueno, lo que estudió Flor Ordóñez fue las actividades enzimáticas, o sea, disectó las lombrices, obviamente con todas las repeticiones, en una mezcla de sustrato conocida, y disectó las secciones de la parte anterior, que comprende la boca, el esófago y el buche de la lombriz, la parte del intestino anterior y el intestino posterior. Entonces, se evaluaron las actividades enzimáticas de 20 enzimas de 5 familias de actividades enzimáticas. Están las glicosilhidrolasas, esterasas, aminopeptidasas. Y lo que vimos es que donde ocurre la mayor parte de las actividades enzimáticas es en el intestino medio. Entonces, eso indica que pues ahí se está llevando la mayor parte de estas actividades y seguramente ahí están los microorganismos que llevan a cabo estas funciones. Entonces, nos fuimos un poquito más allá en la caracterización. La siguiente, por favor. Y de las enzimas que detectó en este primer screening, identificó que hay algunas glicosilhidrolasas que en la literatura están relacionadas con la degradación de la hemicelulosa. Entonces, hasta ese momento había muy poca literatura que describiera a qué organismos estaban participando en esa actividad específica en la lombriz. Y entonces, pues el siguiente paso fue pues caracterizar eso, ¿no? Ver qué microorganismos y bajo qué condiciones se estaba llevando esa degradación. La siguiente, por favor. Entonces, para caracterizar eso, lo que hicimos fue escoger 2 sustratos, uno con alto contenido de hemicelulosa y uno con bajo contenido de hemicelulosa, y se caracterizó la actividad gilanolítica. Esta actividad gilanolítica es la representación con la que podemos inferir cómo se está llevando a cabo la degradación de la hemicelulosa. Entonces, en rojo podemos ver cómo se comportó en la mezcla de cascarillo de café, y en azul podemos ver cómo se comportó con la palma, en la fibra de palma. Entonces, en realidad no hay diferencias significativas en la actividad gilanolítica, y eso nos llevó a la siguiente pregunta. Bueno, y entonces, si hay diferencias o no hay diferencias, o la lombriz hace la misma función bajo las mismas condiciones,
¿Me pasan la siguiente, por favor? Y entonces, por esa razón hizo dos cosas. Una, hizo el aislamiento de bacterias de ambas condiciones, del intestino medio de la lombriz. Lo que encontró pues es que hay varios grupos de bacterias involucradas en la actividad hemicelulolítica, pero también algo bien interesante. Resulta que los parámetros físico-químicos en ese proceso de transformación no son iguales. Si ven en el gráfico, podemos ver, bueno, más son componentes principales. Podemos ver que las condiciones con fibra de palma, que son las que están del lado derecho, se agrupan y son distintas a la del cascabillo. Entonces, las de fibra de palma se asocian más a conductividad eléctrica, mientras que la de cascabillo al pH, así a grosso modo. Entonces, eso quiere decir que no están ocurriendo las mismas condiciones, que los procesos fisiológicos son bien diferentes, aún en la misma lombriz, y probablemente las bacterias pues no son las mismas. Y eso lo pudimos comprobar después. Adelante, por favor, la siguiente. En los aislados que hizo, perdónenme aquí los gráficos muy chiquitos, pero bueno, lo único que quiero ilustrar es que de todas las bacterias que aisló, seleccionó las mejores, las que tenían más actividad, mayores actividades hemicelulolíticas, y caracterizó 8 aislados del cascabillo de café y 7 de fibra de palma, y caracterizó la actividad gilanolítica bajo distintos pHs. Ustedes saben que las enzimas tienen un pH óptimo de actividad, entonces como no sabíamos a priori cuál era su mejor actividad, hicimos el análisis a distintos pHs. Y con todo conjunto de datos pudimos seleccionar a las mejores cepas, que son la mayoría son actinomicetos, y también hay varias bacillus. Y bueno, el siguiente paso, bueno, fue saber, bueno, entonces qué enzimas son las que están participando. Si me dan la siguiente. Para ello lo que se hizo pues fue analizar, obtener la secuencia genómica de al menos 4 de las mejores bacterias. Se armaron o se ensamblaron los genomas y se hizo la caracterización, la asignación de las funciones pues en los genomas, ¿no? Pues les adelanto, todavía no está publicado, pero sí les puedo decir que ninguna de las bacterias tiene todo la batería enzimática necesaria para degradar la hemicelulosa. De hecho, hay enzimas que son extracelulares, hay otras enzimas que son intracelulares, que una parte de la degradación la hacen algunas enzimas y algunos microorganismos, y otra parte la hacen otros microorganismos. Entonces, eso explica un poco por qué las lombrices son tan exitosas en degradar casi cualquier sustrato vegetal que les pongas. Porque lo que ocurre en su intestino es que se van diferenciando, se van seleccionando las bacterias que tienen mejores ventajas con ese sustrato. Entonces, se hacen las combinaciones específicas para poder degradar esa hemicelulosa, y lo hacen en un tiempo pues bastante óptimo, ¿no? Comparado con la composta. Eso no quiere decir que la composta no funcione, sino que es un poco más caótico el proceso, y que ayuda mucho. Otro de los aspectos que hay que mencionar es que al menos 2 de las bacterias que identificamos son anaerobios facultativos, y tomando en cuenta que provienen del intestino medio de la lombriz, que es un ambiente anaerobio, podemos pensar que muchas de estas funciones que favorecen o que
hacen que sea más óptima la degradación de mi celulosa, pues ocurre en estas condiciones anaerobias. Entonces, ahorita estamos por caracterizar precisamente las bacterias anaerobias, porque además de estas que ya les comenté, se hicieron aislados anaerobios que estamos caracterizando. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, como que bueno, aquí lo único que quiero ilustrar es pues que hace falta mucho camino por recorrer, pero que sí hay un potencial interesante en todos estos sustratos lignocelulósicos y hay obviamente mucha investigación que hacer para poder lograr ese objetivo de tratar de diseñar una biorefinería en la cual se puedan transformar distintos compuestos. De hecho, hay biorefinerías, pero se han especializado a un solo tipo de sustrato por la complejidad. No es lo mismo la composición de polímeros de una caña de azúcar, por ejemplo, a la que podría tener la palma africana, ¿no? Es totalmente diferente y los microorganismos no van a funcionar igual. Entonces tendríamos que idear la manera de tener algo mucho más flexible y pues las lombrices tienen esa capacidad, ¿no? Entonces sí hay mucho potencial que explorar ahí. La siguiente, por favor. Bueno, en la parte de interacciones microorganismo-planta, les voy a comentar algunos de los hallazgos que hemos hecho con distintos enfoques. La siguiente, por favor. Cuando se estudian las interacciones microorganismo-planta, la mayor parte de los estudios o más conocidos son en relación a microorganismos que favorecen, por decir, el crecimiento vegetal o que se pueden usar para control biológico. Y sí los hemos trabajado, aunque esa parte no se los voy a platicar. Tenemos varias cepas caracterizadas que tienen muy buenos elementos para considerarlas en control biológico. Incluso estamos estudiando que además de tener el efecto antagónico directo con los fitopatógenos, también pueden inducir resistencia vegetal a través de la inducción de resistencia sistémica adquirida y la sistémica inducida, que es todo complejo de respuesta de las plantas. Pero lo que les voy a compartir aquí es algo un poquito menos conocido de las interacciones y que se explora un poquito menos y que tiene que ver con la conservación de recursos naturales. La siguiente, por favor. Ese trabajo tiene que ver con orquídeas. Ustedes saben que las orquídeas son muy difíciles de cultivar. Y pues quien ha tenido una orquídea pues sabe que hay que procurar de cuidados muy especiales. Entonces, aquí en Ecosur está la doctora Annie Damon, que se ha dedicado por muchos años, más de 30 años, al estudio de la conservación de orquídeas nativas. Y ella tiene un programa en el que ha tratado de propagar orquídeas nativas para reintroducirlas a los ecosistemas. Pero bueno, y ha trabajado con las personas que viven pues en las comunidades rurales para que ellos mismos se apropien de ese conocimiento y que ellos mismos procuren conservar sus ecosistemas. Pero bueno, hay una cuestión de las orquídeas que hace que sean súper complicadas de mantener y de propagar. Y es que desde su germinación requieren de la simbiosis con hongos. El asunto es que
cada orquídea tiene un hongo específico y no es un hongo que va a estar interactuando a lo largo de la vida de la orquídea, sino que son distintos hongos y en las distintas etapas del desarrollo de la orquídea. Entonces, imagínense esa complejidad para imitarla en un invernadero, o sea, es complicadísimo. Entonces, por eso parte de la inquietud de la doctora Annie era pues entender cómo ocurre esa interacción y cómo se puede favorecer para que la propagación de las orquídeas pues sea un poco más eficiente. Entonces, ella ha aislado algunos microorganismos, algunos hongos y de los que se sabe que sí pueden inducir pues el crecimiento de las orquídeas. Y la otra cosa que es bien curiosa es que los hongos que se han caracterizado, que favorecen el crecimiento de las orquídeas, la mayoría pertenecen al grupo de Rhizoctonias. Probablemente han escuchado, las Rhizoctonias son hongos de gran importancia agrícola porque son fitopatógenos. De hecho, hacen una gran devastación en solanáceas, en tomate, papa, etcétera. Y entonces, ¿por qué la orquídea las prefiere? O sea, ¿por qué prefiere un patógeno? O cómo le hace la orquídea para que este patógeno no le cause daño. Esa es como que la pregunta del millón, o sea, ¿cómo hacen, no? Para que el hongo no se coma la orquídea. Y de hecho hay indicios, hay reportes en los que la orquídea a veces incluso se come al hongo, y ahorita vamos a platicar un poquito de esa complejidad de la interacción. Entonces, lo que se hizo fue estudiar la interacción de la orquídea en su fase protocormo, donde la semilla, una vez germinada y empieza a producir clorofila, aún no está diferenciada. A ese estadio de la planta se le llama protocormo. Ustedes pueden ver en la parte donde están los protocormos, al primer día de la interacción o sin interacción del hongo, se puede ver que después de 63 días en la interacción con este hongo que ya habían seleccionado y sabían que era promotor del desarrollo vegetal de las orquídeas, sí se puede. Es bastante evidente que en presencia del hongo, que es el panel inferior derecho, sí se nota una diferenciación mayor que con respecto a la que no tiene al hongo, ¿no? Incluso ya empiezan a haber raíces verdaderas a esa edad, ¿no? La siguiente, por favor. De esa interacción, bueno, se caracterizó a nivel celular, con unas micrografías, con el microscopio electrónico de barrido, y se puede identificar que el hongo está incluso dentro de las células de la orquídea. Bueno, eso no es un hallazgo que nosotros hayamos encontrado, sino que eso ya se ha reportado para las orquídeas. Pero bueno, en este caso resulta interesante porque ese hongo no se aisló de esta orquídea, se aisló de otra orquídea distinta. Entonces, pensando en identificar especies de hongos para la propagación de orquídeas. Y bueno, el hecho de que genere los pelotones, así se le llaman, esas bolitas de micelio dentro de las células de la orquídea, es indicativo de que hay una simbiosis o de que hay una interacción muy estrecha, en la cual ninguno de los dos se está dañando. Entonces sí hay una interacción, y por el hecho de que haya diferenciación de las estructuras vegetales, pues indica que esa es una interacción positiva, ¿no? No podemos llamarle todavía simbiótica, pero sí que es una interacción positiva. La siguiente, por favor. En esa interacción,
quisimos saber el estado fisiológico del hongo de la orquídea y de la interacción. Entonces, para ello recurrimos a esta metodología de la proteómica. Obtuvimos los perfiles proteicos de la orquídea solita, del hongo solito y de la interacción. Entonces, en colaboración con el doctor Encarnación, allá en el Centro de Ciencias Genómicas, se hizo toda la proteómica donde identificaron las proteínas. Cada uno de esos puntitos es una proteína específica. Entonces, identificaron las proteínas que se expresaban bajo cierta condición, ¿no? La siguiente, por favor. Esas proteínas se identifican, se secuencian el amino terminal y podemos inferir pues a qué enzima corresponde. Entonces, sí logramos identificar enzimas propias de la interacción, enzimas propias de la orquídea solita y enzimas del hongo solito. Entonces, podemos inferir a partir de todo eso. Les resumo en la siguiente diapositiva, les resumo lo que se deduce de esa interacción. Y resulta interesante ver que las orquídeas por lo general están expresando enzimas que tienen que ver con el crecimiento y diferenciación celular, pero también de defensa. Esto y también tiene algunos genes de estrés, algunas chaperonas, por ejemplo, o enzimas que tienen que ver con el estrés oxidativo. En el caso del hongo, este hongo favorece las enzimas que tienen que ver con biosíntesis de carbohidratos y proteínas, transferencia de nutrientes y transportadores. Entonces, deduciendo todo esto en la interacción, ¿qué quiere decir? Pues que el hongo es un organismo que le está facilitando o le está proveyendo de nutrientes, sobre todo carbohidratos y proteínas, a la orquídea. Faltaría ver qué es lo que le está dando la orquídea al hongo. Esa parte no la logramos identificar. Lo que sí logramos identificar es que esa interacción no es tan llana o tan simple, sino que ambos organismos están en un estrés continuo, ¿no? Están defendiéndose, pero al mismo tiempo interactuando y favoreciendo el crecimiento de ambos organismos. Entonces, bueno, eso ilustra la complejidad de esa interacción. La siguiente, por favor. Otro estudio que hicimos en colaboración con la doctora Damon es tratar de identificar en qué parte de la vegetación en donde habitan las orquídeas se encuentra la mayor parte de hongos que pudieran ayudar al desarrollo de las orquídeas. Y entonces se hizo un estudio donde se obtuvieron muestras tanto de árbol, eso se hizo en cafetales con sombra, porque los cafetales son un cultivo que permite a las personas tener recursos, ingresos, pero también cuando son cafetales con sombra permiten también mantener de cierta manera los ecosistemas. Bueno, es una estrategia, digamos, que permite un menor impacto ambiental, aún con la producción agrícola. Entonces, se quería estudiar si estos ambientes favorecerían pues la conservación de orquídeas. Y como primera parte, pues es saber si en ese ecosistema en dónde están los hongos que favorecen el desarrollo de las orquídeas. Entonces, se tomaron muestras de distintas partes, tanto de los cafetales, del cafeto, como de los árboles de sombra,
Encontramos que no hay diferencia, los hongos no tienen una preferencia por alguno de estas plantas, aunque de cierta manera los cafetos contienen mayor cantidad, bueno, lo que está enmarcado en verde, indica funciones inferidas a través de métodos bioinformáticos de la diversidad de hongos que encontramos, y muchas de estas relacionadas con simbiosis o que son micorríficas, la mayor parte están en cafetos. Es curioso porque los cafetos pues son introducidos, no son nativos, pues son de África, ¿no? El cultivo original, pero bueno, se han adaptado muy bien y al final de cuentas en este estudio podemos ver que pues puede ser un buen sistema, un reservorio importante para la propagación de orquídeas y que faciliten eventualmente su reintroducción a ecosistemas pues más conservados. La siguiente, por favor. Siguiendo en la complejidad de las orquídeas, en estas unidades de manejo en las que trabaja la doctora Damon, resulta que cuando quieren propagar las orquídeas, como están muchas en un mismo sitio, empezó a notar que algunas desarrollaban una enfermedad y hubo que caracterizar esa enfermedad y se encontró que la produce un hongo, Theobroma cacao. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué las orquídeas que están en el campo no se ha detectado esa enfermedad y por qué las orquídeas que están en estas unidades de manejo sí la tienen? Entonces, se estudió la diversidad de hongos endófitos de las orquídeas, se analizaron los hongos endófitos de las hojas, de la raíz, del pseudobulbo de las orquídeas y encontramos que aquellas orquídeas que manifestaban la enfermedad sí tenían una diversidad preferentemente de hongos con actividad patotrófica. Y entonces parte de la idea de caracterizar los hongos de las plantas saludables era tratar de identificar hongos que pudieran ser antagonistas al fitopatógeno. Desafortunadamente no encontramos un hongo así como específico que pudiera ser, sino más bien parece que la interacción de todos estos hongos hace que la enfermedad se mantenga controlada, es decir, en el campo la diversidad favorece a que entre los mismos hongos se mantengan controladas sus poblaciones y por eso no se desarrolla la enfermedad comparado con las que están en estas unidades de manejo donde las condiciones no permiten esa interacción. Entonces, y por eso algunos, pues este hongo encuentra el nicho para el cual desarrollarse y pues por lo tanto produce la enfermedad. Ahí hay todavía mucha investigación por hacer en esto de las interacciones. La siguiente, por favor. Otro aspecto de las interacciones microorganismo-planta que hemos explorado es el estudio de humedales artificiales. Esto con la idea del tratamiento de agua residual. La siguiente, por favor. Sabemos, los humedales artificiales tratan de imitar la función que hacen, por ejemplo, los manglares. Sabemos que los manglares son el riñón del planeta o los riñones del planeta, son los que purifican mucho de los contaminantes o materia orgánica que viene pues de los ríos, y eso hace que el agua que llega al mar pues llegue mucho menos contaminada.
La siguiente, por favor. Entonces, tratando de pensar en que nuestros ecosistemas aquí en la región pues son altamente agrícolas, donde las plantaciones están aledañas a los ríos. Estamos tratando de idear una estrategia en la cual hayan estas zonas como de amortiguamiento. Y entonces el trabajo de Mariana fue, la siguiente por favor, fue ubicar plantas que crecen en las zonas riparias, os decía, les dañan los ríos, en los que ya hemos detectado glifosato. Glifosato es un herbicida que se usa en muchos cultivos, y si queremos tener una estrategia de tratamiento de aguas derivadas de la agricultura, lo primero que hay que pensar es que resistan al glifosato, porque si no, pues no tiene ningún sentido, se van a morir una vez que las instales, ¿no? Entonces, de nada va a servir que plantes y luego se mueran por la presencia del glifosato. Entonces, lo que hizo Mariana fue ir a colectar plantas riparias en zonas donde sabíamos que sí había presencia de glifosato. La siguiente, por favor. Y bueno, estableció sus sistemas de humedal. Entonces, primero la pregunta, bueno, ¿esas plantas sobreviven al glifosato? ¿Pueden remover el glifosato? Si lo remueven, ¿cómo lo hacen? Y ¿qué papel tendrían los microorganismos en esa remoción? Ella estableció sus humedales a escala mesocosmo, y bueno, puso tratamientos con y sin glifosato, y lo que vemos en la gráfica es que sin las plantas, que es el primer cuadrito superior izquierdo, sin las plantas el glifosato se mantiene en la gravilla, que es el granzón fino, es una gravilla que se le pone al humedal, se mantiene ahí, se absorbe, y aunque el agua de salida de ese humedal tiene muy poquito glifosato, pues de nada sirve tener ahí el reservorio del glifosato, ¿no? En la gravilla. Y cuando ponemos las plantas, al menos se ve el color rosa mexicano. Cuando tenemos las plantas vemos que sí hay un porcentaje de remoción, pues desde el 20 hasta el 80, casi 90%, dependiendo de la planta. Esto quiere decir que pues sí, las plantas están favoreciendo esa remoción del glifosato porque no se detecta, porque lo hizo la cuantificación tanto en el agua como en el granzón, como en la planta, y para verificar que efectivamente no hubiera glifosato. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos ahí? La siguiente, por favor. Y ya casi se me termina el tiempo. Bueno, les platico así brevemente. Ella caracterizó las actividades enzimáticas en las zonas radiculares y vio que pues en presencia de glifosato pues están elevadas todas las enzimas que tienen que ver con fósforo, con nitrógeno y con carbono. Y que hay microorganismos que se van favoreciendo en presencia de glifosato. Incluso Mariana logró aislar bacterias que crecen hasta con 40% de 40 gramos por litro de glifosato, que es una cantidad bárbara. Y esas bacterias, la siguiente, ya tenemos sus genomas, y bueno, estamos en ese tratar de entender pues, por qué esas bacterias sí pueden vivir con esas cantidades de glifosato y si nos pudieran servir eventualmente para removerlo en alguna de estas condiciones. La siguiente, por favor. Otra
aspecto es la diversidad de las bacterias relacionados a humedales costeros. Este es un trabajo que hicimos con la doctora María Mercedes Castillo, de la unidad Villahermosa, y se caracterizó la microbiota o el bacteriobentos, que es como ellos le llaman en el lenguaje de Cuenca, en los pantanos de Centla, allá en Tabasco. Querían caracterizar qué bacterias estaban asociadas con la salinidad, porque hay una intrusión salina, sobre todo en temporadas de secas, y con la vegetación riparia de esos. De los resultados que nos llamó la atención es que las bacterias no parecen tener relación con el tipo de vegetación que hay. La siguiente, por favor. Sin embargo, sí tienen que ver, y vemos en estos gráficos, con algunas condiciones. Por ejemplo, hay bacterias asociadas al metabolismo del nitrógeno, y desafortunadamente, pues con eso nos permite identificar que en esos sitios donde se muestreó parece haber contaminación por aguas residuales humanas. Entonces, pues aún en esta paraíso que son los pantanos de Centla, pues ya empezamos a ver ese impacto humano. Y por otro lado, otra cosa que nos llamó la atención es que encontramos muchas bacterias del grupo de las rizobacterias, y que estas están asociadas con concentraciones de fósforo y de salinidad. Entonces, y bueno, esto ¿cómo se deduce? ¿Qué están haciendo ahí? Pues las rizobacterias son fijadoras de nitrógeno. Incluso hay rizobacterias que lo hacen en vida libre. Y bueno, vemos que cuando en esas zonas hay bajo contenido de nitrógeno, y ellas favorecen la asimilación de nitrógeno, pero además son solubilizadoras de fósforo, y eso hace que favorezca la propagación de las plantas. Otro aspecto es que estas rizobacterias, al fijar nitrógeno, tienen muchas enzimas que tienen que ver con especies reactivas de oxígeno, y eso ayuda a las plantas a reducir el estrés oxidativo generado por la salinidad. Entonces, vemos aquí un papel bien importante de las bacterias en estos ecosistemas. La siguiente, por favor. Bueno, ya vamos cerrando. Como pueden ver, en las interacciones microorganismo-planta, pues podemos enfocar la biotecnología hacia la conservación de la biodiversidad y bioremediación de ecosistemas. Ya en la última parte de la plática es la siguiente, por favor. Es un tema que surgió a raíz, o al menos en nuestro laboratorio surgió a raíz de la pandemia. Conseguimos un financiamiento para el monitoreo de SARS-CoV-2 en aguas de los ríos y de las zonas aguas residuales de la región. Pensando en que, bueno, estamos en la frontera sur, donde hay un intercambio muy importante, pues no solo de personas, sino de productos agrícolas. Hay una movilidad sumamente importante de intercambio, tanto de los que entran a México como de personas que también van a Guatemala y a otros países de Centroamérica. La siguiente, por favor. En ese trabajo colaboramos con el doctor Pavel Isa, que es del Instituto de Biotecnología, del grupo de los virólogos más importantes del país, de Carlos Arias y Susana López, de ahí del IBT, porque bueno, nosotros no somos expertos en virus y teníamos que acudir a alguien que sí lo fuera. Entonces,
se tomaron muestras de drenaje de los ríos que atraviesan la ciudad, de la planta de tratamiento. Se hicieron dos estrategias. Una, pues la cuantificación de las partículas virales por PCR tiempo real, y por otro lado la secuenciación tipo shotgun del cDNA. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro punto era evidenciar que aún bajo las condiciones tropicales de esta región y bajo el ecosistema que tenemos tan dinámico, sí se pueden detectar partículas virales que de hecho estuvieron, acorde al número de casos reportados en esa temporada, y pudimos detectar que sí puede ser una estrategia para el monitoreo de estas enfermedades. Entonces, la siguiente, por favor, y que además sí puede ser compatible o más bien hay condiciones de contaminación que nos indican que no en todos los casos se puede detectar. Hay contaminación que no va a permitir detectar los virus. Entonces, el siguiente paso es identificar cuáles son esos parámetros físico-químicos como para establecer estándares para los monitoreos ambientales. Entonces, bueno, esa parte ya se publicó. Y de la secuenciación masiva tuvimos datos interesantes. Nosotros originalmente queríamos ver las variantes las variantes de los virus. ¿Se acuerdan que pues a cada rato salían nuevas variantes y nosotros queríamos identificar esas variantes? Entonces, pues no, en realidad no encontramos variantes, pero sí nos encontramos con varios otros virus súper interesantes. De los virus que identificamos, el 90% son virus asociados o que tienen que ver con alguna patología en plantas, de la familia Tobamovirus. Esta familia particularmente son patógenos de plantas solanáceas. Y bueno, eso nos llamó la atención. También encontramos otros virus patógenos a animales y a otros insectos. Y bueno, eso abre otro campo, otra línea de investigación muy interesante. La siguiente, por favor. De estos virus de plantas se están caracterizando. De hecho, hay en el mundo solo hay poquitos grupos que trabajan con esta detección de virus. En Eslovenia han identificado, por ejemplo, que estos virus aún tienen la capacidad de infectividad. Y en nuestro caso, pues que quisimos ver si bajo las condiciones nuevamente tropicales, etcétera, etcétera, aún estas partículas virales tenían la capacidad infectiva, y ese fue un trabajo de estudiante de doctorado de la doctora Sarsa. Y bueno, ¿qué encontramos? Pues que los virus sí se pueden infectar a la planta, pero bajo las condiciones del estudio no logramos ver que se diseminara la enfermedad como pues si hay una enfermedad viral, generalmente son sistémicas, y en este caso no logramos ver eso. Pero lo que sí deja el dedo sobre el renglón es que sí pudiera eventualmente haber un riesgo de propagación de virus patógenos a plantas. Y bueno, siendo aquí una zona agrícola importante, pues eso puede ser un aspecto importante a analizar. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo ese orden de ideas, pues hemos expandido la investigación a la detección de bacterias patógenas a humanos, pero enfocado a los genes de resistencia, que es otra problemática
de salud sumamente importante. ¿Y qué tiene que ver esto con interacciones bacterianas? Pues que los genes de resistencia se transmiten de manera horizontal entre bacterias. Entonces, e incluso se sabe que ciertos contaminantes, como pueden ser los metales pesados y algunos plaguicidas, favorecen esa selección de genes de resistencia a antibióticos. Y eso puede ser muy importante de estudiar, sobre todo pues para las poblaciones que dependen del uso del agua de estos ríos, pues para su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ese trabajo lo está haciendo pues en conjunto las 3 doctoras, pero el caso de las bacterias y genes de resistencia, pues es la doctora Elia y bueno, su estudiante de doctorado, Janet. Y bueno, en eso estamos, esperamos pronto tener más datos para publicarlos y bueno, profundizar, ¿no?, más en el conocimiento. La siguiente, por favor. Creo que ya es la última, sí. Pues bueno, este es el resumen de lo que les platiqué, la transformación de residuos orgánicos, con el enfoque de la biorefinería, el estudio de interacciones microorganismo-planta que pueden tener estos enfoques no solo de control biológico o de crecimiento vegetal, sino conservación de ecosistemas, bioremediación y este aspecto de epidemiología basada en aguas residuales, que tiene que ver con la salud humana, pero también con cultivos agrícolas y biodiversidad, que estamos trabajando en nuestro laboratorio. Gracias, creo que ya es la última. Bueno, agradecer a todos los colaboradores y los financiamientos que hemos obtenido y que nos han permitido hacer estos trabajos. Y gracias a todos ustedes por su atención. Y bueno, si queda tiempo para preguntas, pues con mucho gusto. Adelante. Gracias. Muchas gracias por tu visita a nuestro canal. Y recuerda que la SOCIBI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad. No olvides suscribirte y darle me gusta, y así seguiremos comunicando la ciencia. Hasta la próxima.